Episodio número 2560. Amados hermanos, queridas hermanas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este miércoles 9 de agosto. Avanzando en esta poderosa lección 7, el cuerpo unificado de Cristo. ¡Wow! ¿Cuánto vamos aprendiendo, verdad? De la carta a los Efesios en este importante tema de la semana, esto del cuerpo unificado de Cristo. Desde el pasado domingo venimos con los temas como la unidad del Espíritu, el lunes unidos en el único, ayer martes el Cristo exaltado, dador de dones, y es precisamente hoy la continuación de ese tema con el título Dones del Jesús exaltado. Vamos a ver qué la Biblia nos enseña en este importante tema. El texto a memorizar lo encontramos en el libro de los Efesios, carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 12. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese texto, márquelo, subráyelo, resáltelo, memorícelo, practíquelo, compártalo. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 12. Qué bueno, gloria a Dios. A lo largo de 9 años y un mes hemos estado haciendo esto. Tanto esto de márquelo, subráyelo, resáltelo, bueno, ya yo venía con eso desde hace, más de 25 años. Y hay paz, que es la expresión que yo utilizo desde que era adolescente. Hay paz, que la agregué a esto del estudio. Este programa tiene 9 años. Hace casi 2 años se unió a nosotros el pastor Tomás Polanco. Agradezco mucho al Señor por su ayuda. Originalmente la idea era hacerlo juntos, siempre el programa aquí, pero por la naturaleza de mi trabajo y la naturaleza del trabajo del pastor, pues hemos estado aquí haciendo una semana él, una semana yo, pero siguiendo el mismo objetivo, la misma meta y remando juntos en la misma dirección. Que ustedes sean motivados, sean animados a estudiar la palabra de Dios. De eso se trata, mi gente, de eso se trata. Por cierto, el próximo sábado voy a estar en una iglesia, déjame ver, aquí cerca, como a una media hora de donde vivo, en Thomasville. Si conocen de alguien que esté en la zona, aquí tengo la dirección, es Thomasville, Norte Carolina. Y ahí voy a estar el sábado desde la mañana hasta la tarde. En la mañana el repaso esto de la lección, está lección 7 por cierto, al tema principal de las 11, la prédica, y en la tarde una charla. Y está el hermano Andrés Álvarez animándome a que me quede para una actividad social. En la noche hacemos los sábados en la noche actividades sociales, reuniones de inocente placer social, donde yo manejo algunos temas de humor y eso, pero no sé si tenga la energía como para hacerlo. Antes, cuando yo era más joven, sí hacía eso y más. Hasta vamos el otro día a una caminata, un río, una playa, lo que sea. Pero ya los años van cobrando factura. Pero sí voy a estar ahí, Dios mediante, en Thomasville, Norte Carolina, el próximo sábado. Si conocen de alguien que esté en la zona, en el área aquí nuestra, pues ahí podrán asistir y compartir y me encantaría así que otras personas puedan acudir a esa reunión, a ese evento. Dios mediante el próximo sábado 12. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, te adoramos, glorificamos tu nombre, oh Señor. En esta hora queremos expresarte nuestro agradecimiento por esta linda oportunidad de ser instruidos en el mensaje de tu palabra. Gracias, oh Señor, por estas grandes verdades. Muy útil
muy necesario, muy oportuno este conocimiento de los dones, la edificación de la iglesia, de nuestros hermanos. Te suplicamos, oh Señor, que nos des sabiduría para poder poner en práctica estas cosas y que seamos una luz en la comunidad donde quiera que estemos, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mi gente. Sobre la base del Salmo 68, versículo 18, recuerdan que ayer mencionábamos, Pablo acaba de describir que el Jesús resucitado, exaltado y victorioso da dones a su pueblo desde lo alto. ¿Qué dones da el Jesús exaltado y con qué propósito? Recuerden lo que dice el Salmo 68, 18, ¿verdad? Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Yahweh o Jehová, Dios. Salmo 68, 18. E inmediatamente vamos a la cita de Efesios 4, 11 al 13, que dice, Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! ¡Qué bien! Entonces, ¿qué dones o cuáles dones da el Jesús exaltado y con qué propósito? Ahí está. Apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Dice para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. O dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tremendo. El Super Pablo identifica 4 grupos de personas que reciben dones como parte del tesoro que el Jesús exaltado da a su iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas y un cuarto grupo, pastores y maestros. Hoy acabo de conocer, porque yo lo tenía como aparte, pastores y maestros como un quinto grupo, pero dice aquí el autor de la lección, y los que saben de griego, yo no sé nada de griego, hebreo, homilética, hermenéutica, nada de eso, pero dice que la estructura de la frase griega sugiere que estos son un solo grupo. Pastores y maestros. Oh, ahora me desayuno. Cristo da estos dones para llevar a cabo una obra importante a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Este último aspecto era de especial importancia para los primeros adventistas, quienes reflexionaban sobre los dones espirituales de Elena G. de White, el don de profecía. Y esto es una historia fascinante. Estamos hablando de entre 1844 hacia el final, hasta 1863, cuando fue fundada propiamente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por eso siempre aclaro que para 1844 la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como la conocemos hoy, no existía. Eran los mileritas, los adventistas, eran gente de diferentes congregaciones, bautistas, episcopales y eso. Y luego en 1863 es que surge ya formalmente la iglesia que conocemos hasta el día de hoy, 160 años después.
Pero esos pioneros entre la década finales de los 40, todo el 50, se fue formando como ese movimiento fuerte de gente que creía en el pronto advenimiento del Señor Jesucristo a la tierra. A eso les llamamos los pioneros adventistas. Luego, cuando la iglesia fue fundada en 1863, pues se le conoce a todo ese tiempo como los pioneros. Entonces, la pregunta siempre era: ¿la Biblia valida la función del don de profecía en la iglesia solo durante el tiempo de los apóstoles? ¿O el don continúa hasta la venida de Cristo? Y es muy importante cómo los primeros adventistas encontraron su respuesta en Efesios 4:13, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y compartieron esto mediante una historia sobre el capitán de un barco que estaba obligado a seguir las instrucciones provistas para un viaje. Esto es una historia de Uriah Smith. Fue un importante editor, escritor, un notable pionero de aquella época, Uriah Smith. Descartamos la Biblia para endorsar las visiones. Bueno, fue un artículo de la revista Review and Herald. Muy interesante ese artículo, porque él cuenta de la historia del capitán de un barco que estaba obligado a seguir las instrucciones provistas para un viaje. A medida que el barco se acercaba al puerto, el capitán descubrió que las instrucciones le informaban que un piloto subiría a bordo para ayudarlo a conducir el barco, para mantenerse fiel a las instrucciones originales. Debía permitir que el piloto subiera a bordo y obedecer las instrucciones adicionales que se le indicaran. ¿Quién ahora presta atención a ese libro de instrucciones original? ¿Los que rechazan al piloto o los que lo reciben, como les instruye este libro? Juzguen ustedes. Esta es una historia que destaca la primacía de la Biblia. O sea, el libro original, como habla ahí de ese que pregunta: ¿quién ahora presta atención a este libro de instrucciones original? Sobre la escritura nadie puede poner otro fundamento. Y contrariamente a lo que piensa mucha gente, los adventistas, los escritos de Ellen G. de White no contradicen la Biblia, para nada. Al contrario, ella misma dice, oye, qué interesante esta cita precisamente del libro Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo 4, la primacía de la palabra. Oye, qué interesante. ¿Cómo puede el Señor bendecir a aquellos que manifiestan un espíritu que dice: a mí no me importa? Un espíritu que los conduce a andar contrariamente a la luz que el Señor les ha dado. Pero no les pido que tomen mis palabras. Pongan a la hermana White a un lado, ella misma dice. No citen mis palabras de nuevo en toda su vida hasta que obedezcan la Biblia. Cuando hagan de la Biblia su alimento, su comida y su bebida, cuando hagan de sus principios los elementos de su carácter, sabrán mejor cómo recibir el consejo de Dios. Exalto la preciosa palabra delante de ustedes hoy. No repitan lo que yo he dicho. La hermana White ha dicho así o la hermana White ha dicho asá. Descubran lo que el Señor de Israel ha dicho y entonces hagan lo que Él ordena. Tremendo, tremendo, gloria a Dios. Eso es de un discurso a los dirigentes de la iglesia la noche anterior a la apertura del Congreso de la Asociación General en 1901. Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo 4, la primacía de la palabra. Mensajes Selectos, tomo 3. Dentro de ese tomo 3, el capítulo 4, la primacía de la palabra. Ninguna de las doctrinas que la iglesia adventista hoy día predica fue traída por Ellen G. de White, ninguna.
Fueron doctrinas obviamente avaladas por visiones y por consideraciones y consenso y eso, pero ninguna fue, no, que yo me soñé tal cosa y esta es la doctrina. No, para nada. Son cosas que hemos traído de, por ejemplo, el sábado, que vino de los bautistas del sur, muchas posiciones que ya tenía la iglesia protestante, que se basan en los 5 elementos de la reforma protestante, que son la sola fide, la sola escritura, la sola gracia, el sacerdocio de todos los creyentes y soli Deo gloria, a Dios todo el honor y toda la gloria solo a Dios. Esos son los 5 fundamentos de la reforma protestante. Obviamente la reforma protestante logró muchas cosas, pero no logró otras. El bautismo de los infantes, lo del domingo como día de reposo, que todavía seguía, la consideración del estado de los muertos. Pero el movimiento adventista ha rescatado la posición, por ejemplo, del sábado, del bautismo a personas ya adultas por inmersión y el tema de esto del estado de los muertos, entre otras cosas. Tú ves, manito. Entonces, eso fue gracias al aporte del don de profecía y de esas instrucciones, que hasta el día de hoy hemos seguido 160 años después. Por eso yo les digo a mucha gente que son mis amigos, a quienes aprecio, comienzan a investigar, dicen, no, que ahora esto, que antes era aquello. Señores, son 160 años. Eso fue mucho antes de ti, de mí, de el pastor Bullón, de Esteban Bor, o sea, mucho antes de todos nosotros, ya esto existía. Todo el que se opuso de alguna manera a este mensaje, a quitar, a poner, a entender, a interpretar, hace mucho que se le pusieron blancos los huesos, porque a lo largo de 160 años esto se ha mantenido. O sea, ¿tú crees que algo que Dios haya establecido, o sea, como para que esté cambiando y para que se vaya a romper o que se vaya a deshacer? No, para nada. Oh, mi Cristo. Entonces yo trato como de explicar eso a la gente y la gente como que a veces no me hacen mucho coro. Esa cita de Elena G. de White está otra vez para los que llevan apuntes, Mensajes Selectos, tomo 3. Esto no, yo no lo vi en Facebook, ni en WhatsApp, ni en YouTube, ni en una cadena de oración. Esto yo lo encontré leyendo. Mensajes Selectos, tomo 3, página 35, capítulo 4, la primacía de la palabra. Por eso yo veo esos memes que ponen, ¿no? Que Elena de White dijo, Elena G. de White. Yo no suelo compartir mucho eso, porque lo mío es la palabra de Dios, la Biblia, ¿tú entiendes? Ella misma lo dijo. O sea, no diga lo que yo he dicho, diga lo que dice la Biblia. Tú, hermanito, porque ese es el propósito en este caso del don de profecía. Y debemos tener cuidado al identificar pastores, maestros, evangelistas, porque eso está muy de moda ahora, el profeta tal, el apóstol tal. Ya que pensamos en estos cargos dentro de nuestro propio contexto y época, hasta donde se puede comprobar, en los días de Pablo, todos estos habrían sido líderes laicos que servían en los hogares iglesias de Éfeso. Los que tienen los apuntes pueden encontrar esas citas, 1 de Pedro 2.9, Hechos 2.46, Hechos 12.12. Lo podemos buscar rápidamente aquí, nadie me está esperando. Vamos a ver. Dice 1 de Pedro 2.9. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Hechos 2.46. Hechos 2.46. Vamos a ver qué más nos enseña la Biblia en torno a este tema. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2.46. Y ahí mismo en el libro de Hechos, ahora en el capítulo 12, versículo 12, que dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando.
Este era el modelo, hogares, iglesias, y estos eran los líderes que compartían con ellos, tú sabes. Muy interesante. Isaías 5:4 dice, Isaías capítulo 5, versículo 4, ¿qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho? Isaías 5:4. O como lo dice la TLA, la traducción en lenguaje actual, ¿qué no hice por ustedes? Lo que tenía que hacer lo hice. Yo esperaba que hicieran lo bueno, pero solo hicieron lo malo. Piensa en este versículo de lo que Dios ha hecho por su viña, en el contexto de lo que Dios nos ha dado en el ministerio de Ellen G. de White. ¿Cómo se aplica? Aquí yo escribí, respecto a los beneficios del don del espíritu de profecía, sí, Dios nos ha dado una luz adicional con la intención de que conozcamos más a profundidad los pormenores de lo que Él espera de nosotros en los tiempos finales. Tuve manito. Pero esto no es para juzgar a nadie, esto no es para acusar a nadie. Esos testimonios están escritos para que la iglesia los reciba y los hermanos lo puedan practicar. Porque hay muchas personas que usamos esto como una hacha de guerra. ¿Tú entiendes? Cuando no fue realmente el propósito. El propósito de los testimonios es que nos edifiquemos unos a otros, que podamos mejorar, que entendamos mejor ciertas posiciones de la Biblia. De eso se trata. Nunca es para estar por encima de la Biblia, para nada, para nada. De eso no se trata. De hecho, se le llama la luz menor a los escritos del Espíritu de Profecía. Yo soy un gran lector de esto, me encanta hacerlo, voy leyendo, voy corroborando, voy comprobando, pero nunca con el ánimo de discutir, ni de ponerme extremista, ni mucho menos. Fíjate que generalmente estas discusiones que se arman con personas así, son personas llenas como de resentimiento, algo le hicieron en la iglesia, creo que fue como que no lo saludaron, no lo tomaron en cuenta, no lo promovieron como querían ser promovidos, y entonces como que se resienten y saltan con posiciones y con asuntos que yo me soñé, y que Jesús me dijo, que Dios me habla a mí, que a ti no, y que yo tengo esta nueva luz que tú no tienes. Hermano querido, otra vez lo mismo. Son 160 años, hermano. Y todo el que se levantó de alguna manera, no, porque esto tiene que cambiar y que vamos a desbaratar esto para hacer aquello. ¿A dónde pararon esos ministerios? A ningún lado. Eso nunca ha resultado, no resulta y no resultará. Más que en una pérdida de tiempo, porque es tiempo lo que se pierde, enemistades, gente distanciada, tú sabes, porque comienzan a discutir y a pelear y a que yo digo, que tú dices. No. Afortunadamente yo me crié en una iglesia, la iglesia del Edén de los Mameyes, que siempre debo mencionar, todavía creo que se mantiene así. La iglesia adventista del Edén ahí en la calle Cuarta, cerca de la iglesia católica, es una iglesia muy linda de visitar. Todos los mameyes que me está escuchando que acuda a esa iglesia, a la iglesia adventista que está ahí. Yo me crié en ese ambiente donde nosotros nos reuníamos todos los sábados en la tarde, después de la obra misionera, a estudiar estos temas. Y por eso la iglesia siempre se mantuvo unida. Ahí nadie saltaba como que no, que yo creo que Jesús me dijo. No. Era lo que creíamos como iglesia. Y yo recuerdo una vez, alguien estaba predicando el primer anciano, esto fue un miércoles. Oye, esta experiencia yo no creo que nunca la haya contado por aquí. Y se paró una persona atrás en la iglesia. Hermano, eso no es así, usted está predicando. Entonces yo, que siempre me siento adelante, me puse de pie y le dije, hermano, nosotros no procedemos de esta manera, déjelo predicar y cuando terminemos lo vamos a escuchar a usted. Y nos sentamos, ¿verdad? Luego volvió otra vez para el proceso y se puso de pie. Entonces yo me fui hacia atrás, me senté a su lado y le dije, hermano, mire, si usted no se detiene ahora y hablamos más tarde, yo mismo me encargo de escoltarlo hacia afuera de la iglesia. Hermano Omar, ¿usted hace eso? Yo, claro, yo lo hago. Por la unidad de mi iglesia yo lo hago. Porque la iglesia no es un lugar para esto.
Se lo dije de la manera más diplomática. Después se hizo gran amigo mío el Señor. Después supe que no está en la fe adventista, lamentablemente. Porque que todo el que viene con estas posiciones, estas cosas, hermano, puede tener cierta luz, puede tener cierta verdad, solo en la medida en que vaya confirmando lo que ya tenemos como fundamento. Pero el que quiere venir como con cosas que no, que por ejemplo esto del sábado, que muchos dicen que esto no es el sábado, que es el sábado ceremonial, porque es el sábado, no es el sábado semanal, sino es el sábado lunar, porque yo, a, e, i, o. Y entonces me remito, ¿qué sábado guardaron, por ejemplo, los pioneros adventistas? Eso fue hace 160 años, estamos hablando del otro día. Era este mismo sábado. O sea, ¿tuvieron ellos esa luz? O sea, ¿tú entiendes, hermano? Porque que se ha ido como infiltrando, como colando esas posiciones, esas cosas como que primero no unen a la iglesia, porque eso no es unidad de la iglesia para nada. Y segundo, lo que procuran son divisiones y recelos y resentimientos. Tú puedes tener tu posición, yo te la felicito enormemente, pero estar colando eso dentro de la iglesia, eso... Usted mismo se pregunta, así como su cabecita bien puesta, ¿eso edifica a alguien? No, hermano, no edifica a nadie. Eso lo que procura es como que confusión y como división. Entonces, si eso es lo que produce, hermano, vamos a dejarlo ahí, vamos a seguir estudiando, amándonos, confraternizando, tú sabes, y leyendo, estudiando, compartiendo, porque esas son corrientes que vienen de otras interpretaciones no adventistas. Eso viene de otro tipo de teología. No lo podemos traer a este seno de nosotros porque nosotros ya tenemos nuestro propio sistema de creencias. Y otras posiciones más por ahí. Son varias corrientes, vientos, doctrina que andan, que hay que tener los pies bien puestos en esto para uno no dejarse arrastrar por eso. Obviamente por eso siempre su público favorito son personas disgustadas con la iglesia. Gente que ya tiene algún problema con anterior, entonces se encuentran en estas nuevas creencias, estas nuevas corrientes, como su asidero. Oh, mira qué bien, aquí voy a estar para hacerle la contra a los hermanos que yo tenía antes. Y eso, hermano, de verdad que eso, ¿qué te digo? Eso realmente no edifica a nadie, no es para edificación del pueblo de Dios. ¿Qué te parece? Espero que te parezca bien, porque aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido hoy? Bueno, esto del don de profecía, esto de nosotros como adventistas, no siempre hago esto. De hecho, no es mi tema favorito porque son cosas que se hablan ya más internamente entre nosotros, pero estaba dentro de lo que tocaba y por eso lo comentamos. Estamos en esta lección 7 poderosa, el cuerpo unificado de Cristo. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios y Padre, santificado sea tu nombre, Señor, por siempre. Muchas gracias, Señor, por la luz que tú nos has dado, por esta bendición de tu palabra. Danos siempre la certeza, la convicción, la seguridad, oh Señor, de que estamos edificados en ti, en lo que enseñan apóstoles y maestros, en lo que tu palabra revela. Gracias por la luz que tú nos has dado, por esta bendición de poder compartir esto en toda libertad. Bendice a nuestros oyentes y que cada uno nos dispongamos a poner en práctica esto para edificación de la iglesia y de nuestros hermanos. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. No se pierda para mañana jueves, Dios mediante, crecer en Cristo, en el marco de esta lección 7, el cuerpo unificado de Cristo. Seguimos hasta final de septiembre, en este trimestre, julio, agosto, septiembre,
en esta poderosa presentación de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Si desean recibir estos apuntes que tengo aquí con todas las recomendaciones y demás, pueden hacerlo vía WhatsApp al 484-838-8989. 484 o +1 484-838-8989. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Que Dios los bendiga. Ánimo contra el miedo. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Hay paz. Dale. Hay paz.